Lo primero y quizás más importante de esta mesa es, además de la calidad profesional de las tres mujeres que nos acompañan, pensaba ayer en destacar también el compromiso de las tres con lo que son los temas de protección, ¿no? No solamente basta, digamos, con saber, teorizar, sistematizar prácticas, sino que, bueno, si no estamos, como decía Pepa ayer, metidos hasta las narices en los temas de protección, todo queda vacío de contenido. Así que, bueno, lo primero es eso. Hace muchos años que las tres están dejando todo en la cancha, en términos futbolísticos uruguayos, y también desde Aldeas hemos tenido la suerte de que nos han acompañado y nos siguen acompañando en distintos espacios y rutas de camino. Bien, bueno, esta mesa ha generado como mucho interés, creo que va a ser una mesa súper interesante. Y hace poco teníamos un taller con Magdalena y con el equipo, y ella nos hablaba de un autor que seguramente muchos de ustedes conocen, y si no lo conocen también aprovecho a recomendárselos, Boris Cyrulnik. Él genera, digamos, toda una teoría, un conocimiento en relación a los temas de resiliencia y de trauma, pero también lo hace desde una perspectiva personal, entonces es como bastante interesante. Y en uno de sus libros él lo que dice es, si hay trauma, es que lo real resulta inverosímil, que los acontecimientos desafían la humanidad. Entonces, bueno, para ir desarmando o comprendiendo esos acontecimientos que generan este desafío en lo que entendemos como lo humano, vamos a comenzar con Pepa. Le decía a Pepa recién que no la voy a volver a presentar porque después del súper taller del día de ayer no tiene mucho sentido, así que bueno, sin más, le damos la palabra. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas otra vez. Hoy me voy a quedar sentada por aquello de que no me tenga que pasar las transparencias como ayer. Efectivamente, para mí es un privilegio formar parte de esta mesa porque compartir mesa con Magdalena y con Denise es un lujo. Y entonces yo, de cara al tema que vamos a tratar hoy, quería centrarme específicamente en la relación entre el trauma y los modelos de apego, las relaciones vinculares de los niños y niñas, porque uno de los elementos en la intervención en trauma e infancia más importante es entender esta relación, entender lo que significa los efectos que produce una vivencia traumática en los modelos vinculares, por un lado, y entender también cómo los modelos vinculares pueden ser un factor protector de cara a la integración de una experiencia traumática en el niño o niña o adolescente. Así que ese va a ser un poco el foco en el que quiero centrarme hoy, dentro de todo lo que se podría hablar de trauma, porque este tema daría para muchísimo. A mí este tema me parece esencial, sobre todo en el trabajo que hacemos en protección. En ese sentido, yo creo que hay que empezar por una idea muy básica, y es entender que el ser humano se gesta desde otra persona. Si no hay un otro, no existimos. Y esto es una idea que a mí me resulta tan radical, pero tan esencial y tan nuclear de entender, que solo con esto si realmente comprendiéramos esto, si entendiéramos que nosotros no existimos si no hay una persona para la que existir, a partir de ahí se entiende la crianza, se contextualiza todo lo que nosotros hacemos. Si el niño o la niña no cuentan con una persona que les cuide, que garantice su supervivencia y que vaya mentalizando todas sus sensaciones corporales y sus vivencias, ese niño o esa niña no se crea, no se construye, no llega a existir como persona. Así que cuando hablamos de apego, lo digo porque cuando solemos hablar constantemente de modelos vinculares y modelos de apego, pero yo creo que no siempre nos paramos a pensar en lo radical de la necesidad, en que la necesidad de apego es la necesidad universal por encima, primaria, por encima de la comida, de la bebida, de cualquier otra necesidad que pueda tener un niño. Si un niño no tiene una figura de apego, muere. Es así de sencillo, así de radical y así de contundente. Con lo cual, esto es lo que da la magnitud de la diferencia entre que la experiencia traumática llegue cometida por parte de cualquier otra persona a que la experiencia de trauma llegue al niño o a la niña por parte de su figura de apego.
Si yo dependo para sobrevivir existencialmente de una persona y es esa persona de la que me llega la experiencia traumatizante, los efectos de esa experiencia traumatizante me van a destruir entero. Hay una imagen que yo utilizo, que recupero muchas veces porque me parece muy importante, que es entender el psiquismo como una especie de vaso de cristal. No sé si ustedes saben que el cristal es un material que tiene una propiedad muy interesante y es que tiene lo que se llama una línea de ruptura. El cristal, el vaso se puede caer al suelo muchísimas veces y no romperse, pero si se cae sobre esa línea de ruptura, se rompe en 1000 pedazos. Los japoneses tienen un arte que consiste en intentar, en las cosas que se reconstruyen, en la belleza de lo que has intentado reconstruir. Bueno, a veces la intervención en trauma tiene mucho que ver con esto. Y no es lo mismo reconstruir algo que tiene un pedacito roto a reconstruir algo que se ha hecho añicos. Esta sería la diferencia entre que una vivencia traumática te llegara por parte de tu figura de apego básica a que una vivencia de trauma te llegue por parte de cualquier otra persona o en cualquier otro contexto. En ese sentido, esta pirámide yo la pongo siempre en todas las formaciones que doy porque me parece esencial entender que el desarrollo del ser humano es como una pirámide que empieza por el desarrollo afectivo, sube al desarrollo cognitivo y acaba en el desarrollo social. La base del desarrollo humano es el desarrollo afectivo, porque tal y como estoy diciendo, las personas solo llegamos a existir a través de la relación de apego que establecemos con otra persona, al menos con una persona. Lo ideal es que la establezcamos con varias, pero en principio solo con una tenemos garantizada nuestra subsistencia. Así que toda la base del desarrollo va a ser el desarrollo afectivo. El ejemplo que yo siempre pongo para explicar esta pirámide, lo van a entender rápidamente, sobre todo todos aquellos que seáis padres o madres. ¿Os acordáis mínimamente de cuando vuestros bebés tenían allá por 3 meses? ¿Sí? Levantad la mano, por favor, aquellos que creísteis que os sonreían. Hay un concepto técnico maravilloso que se llama la sonrisa incompleta del tercer mes y que consiste en lo siguiente. Nuestros hijos no estaban sonriendo, lo que estaban haciendo era estimular los músculos de su cara. Lamento quitarle poesía al tema y no os preocupéis porque todos los que no sois padres o madres todavía, cuando llegue el momento estaréis absolutamente convencidos de que vuestros niños os sonríen y de que yo estoy equivocada. No os preocupéis, estáis programados para eso. Pero la cuestión básica es que los niños lo que están haciendo es estimular los músculos de su cara, pero cuando nosotros como figuras de apego contestamos con un ¡oh, me he sonreído!, nuestros hijos piensan, Dios mío, qué cara más rara ha puesto mamá, qué cara más rara ha puesto papá, voy a volver a hacer esto a ver si consigo que vuelvan a poner esa cara. Entonces, ojo al dato, porque hay un otro que cree que yo estoy sonriendo sin que en realidad yo esté sonriendo, una conducta caótica de estimulación pura y dura acaba convirtiéndose en el primer indicador de comunicación que emite el ser humano, que es la sonrisa intencional. Entonces, los niños aprenden a sonreír porque hay un otro que cree que está sonriendo cuando en realidad no sonríe. Así con todo. Lamento deciros que todo lo que sois es lo que otros han creído que erais, aunque vosotros no lo supierais. Básicamente. Cuando uno comprende la radicalidad de esto, empieza a entender por qué un niño o una niña maltratada prefiere estar con su familia maltratante a estar en un centro de protección. Es cuando uno empieza a entender que por muy malos o destructivos o negativos que hayan sido para nosotros nuestras madres y nuestros padres, como decía ayer, hay un elemento de la protección básica que es mirar a nuestra madre con honestidad, con fiabilidad y con compasión, que es un elemento esencial del trabajo en protección. Así que cuando llegan los modelos vinculares, y no me voy a meter a describir todos los modelos vinculares porque sería muy largo, pero sí que quiero contar este esquema. Este esquema es muy interesante para explicar los modelos vinculares, porque la idea básica es que el ser humano tiene que lograr un equilibrio que llamamos autorregulación emocional entre su protección y su autonomía. Si seguís este esquema, empezamos estando abajo del todo, necesitados de todo tipo de protección. Cuando nacemos, como bebés, somos absolutamente indefensos, necesitamos que nos den de comer, que nos den de beber, que nos tapen cuando hace frío, necesitamos todo. Y poco a poco, en forma de espirales, que por eso nuestra consultoría se llama Espirales, porque vamos subiendo poco a poco, ganando autonomía, hasta que llega a un punto que somos autónomos. ¿Qué significa ser autónomo? ¿Que no necesitamos a los demás? No.
Ser autónomo llega cuando yo estoy conectado internamente suficiente como para saber cuándo necesito protección y tengo una red, acuérdense de nuevo, la red de gente a la que pedir ayuda, a la que pedir esa protección. Eso es ser autónomo. Yo solo soy autónomo si tengo la conexión interna y si tengo una red de amor. Si no, solo nadie es autónomo. Solo somos autónomos si estamos bien acompañados. Este concepto también es muy interesante para el trabajo en protección, que tampoco normalmente se trabaja así. La cuestión es que una persona que genere un apego seguro, que es como se llamaría técnicamente al apego más positivo para el desarrollo, sería una persona que desde fuera fuera favoreciendo este proceso de autorregulación. A veces te diría, no te preocupes, yo me hago cargo, a veces te diría, tú puedes solo. Gradualmente, al principio te atenderían todas las necesidades y poco a poco te iría dejando intentar las cosas hasta que fueras ganando gradualmente espacios de autonomía. Hay un momento muy interesante en esa raya gruesa, hay un momento muy interesante que se llama adolescencia, en el cual es como una especie de vértigo colectivo, ¿no? De quiero ser autónomo, pero me da tanto miedo que me quiero quedar a este lado de la raya y que tú me sigas protegiendo, ¿no? Pero gradualmente vamos subiendo. Yo puedo romper este equilibrio interno de dos formas. Lo puedo romper hacia arriba o lo puedo romper hacia abajo, y ahí viene el esquema. ¿Cómo lo rompo hacia arriba? Muy fácil, con frases como búscate la vida, defiéndete solo, no me molestes, estoy ocupada, ahora no tengo tiempo, tú eres fuerte, sé fuerte, no te quejes, no llores. ¿Cuál es el mensaje básico que yo estoy transmitiendo? El mensaje básico que transmito es no puedo contar con los demás para protegerme. Necesito ser suficientemente autónomo o autónoma como para protegerme a mí misma. Son niños y niñas que aprenden a jugar solos, que aprenden a hacerse la comida solos, que aprenden a desarrollarse solos y solas en el amplio sentido de la palabra. Son personas es un aspecto muy interesante porque son personas brillantes intelectualmente, que evidentemente desarrollan normalmente carreras profesionales muy amplias y muy brillantes, pero que tienen problemas a la hora de la intimidad, a la hora de establecer relaciones afectivas profundas, a la hora de mostrarse vulnerables, a la hora de mostrarse impotentes, a la hora de pedir ayuda. Eso sería lo que llamaríamos el apego evitativo, los modelos vinculares relacionados con el apego evitativo. O bien podemos romper este equilibrio hacia abajo. La frase paradigmática de la ruptura del equilibrio hacia abajo es ten cuidado. Ten cuidado no salgas, ten cuidado no hagas, ten cuidado no te vayas a vivir muy lejos, quédate conmigo en casa, que aquí conmigo estás muy bien. La frase mejor, que esta la van a reconocer, eso de tú hazme caso a mí, que yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Es decir, pasa de tu conexión interna y conecta conmigo, porque yo que soy tu madre y soy sabia, entonces te voy a decir a ti lo que tú sientes, lo que tú quieres y lo que tú necesitas. ¿Cuál es la idea básica que yo transmito entonces? Mi protección depende de los demás. Mi objetivo va a ser siempre estar al lado de alguien, porque yo no soy capaz de protegerme por mí mismo, lo que voy a buscar es estar siempre al lado de alguien que me garantice esa protección. Porque hay una cosa que hablábamos esta mañana en el desayuno y que a mí me parece importantísimo de entender y de recordar, y es que el ser humano es una especie animal. Es una cosa que se nos olvida demasiado a menudo, pero todo lo que estamos hablando tiene que ver con nuestra parte animal. Nosotros somos animales, somos mamíferos y estamos hechos para sobrevivir. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir. Si lo que tengo que hacer es estar al lado de alguien permanentemente, ya les prometo a ustedes que lo voy a conseguir. Y entonces van a reconocer rápidamente a esos amigos y amigas que tienen ustedes seguro, por no señalar a nadie, de es que ya no me llamas, es que ya no me dices que me quieres, es que ya no me vienes a buscar, es que ha sido mi cumpleaños y no me has llamado, es que dime que me quieres, porque estoy todo el día comprobando que me quieres, no vaya a ser que me vayas a abandonar, porque mi pánico básico es quedarme sola. Entonces estoy constantemente comprobando que me quieres para garantizar no quedarme sola. Por el otro lado, estarían las personas de ¿qué tal estás? Bien. ¿Te duele algo? No, estoy bien, no necesito nada, estoy perfectamente, se acaba de morir mi madre, pero yo estoy muy bien y vuelvo a trabajar a los 2 días porque estoy guay, soy un profesional como la copa de un pino que no necesito llorar, solo necesito incorporarme a trabajar para no pensar y no sentir. Así que en este equilibrio situamos los modelos vinculares básicos. La idea básica que quiero transmitirles hoy es
No es lo mismo vivir una experiencia traumática cuando yo tengo una estructura de apego segura que cuando tengo una estructura de apego evitativo que cuando tengo una estructura de apego ambivalente. Primera idea nuclear, no es lo mismo si el trauma me llega de mi figura de apego que si me llega de cualquier otra persona. Segunda idea nuclear, no es lo mismo que la vivencia traumática me llegue teniendo una estructura de apego seguro que teniendo una estructura de apego evitativo que teniendo una estructura de apego ambivalente. Porque si se fijan, y esto es muy interesante, ¿quién de los tres modelos, paradójicamente y aparentemente todos entenderíamos que la estructura de apego segura nos va a garantizar una mayor fortaleza y solidez de cara a sostener la integración de un trauma? Pero yo quiero aquí lanzar una lanza importante para visibilizar a los apegos evitativos. Porque si yo tengo una estructura de apego evitativo, integro muy bien un trauma. ¿Por qué? Porque como ya he aprendido a no necesitarte, tampoco te necesito para integrar el trauma. A partir de ahí, viviré mi síndrome de estrés postraumático, atravesaré el desierto correspondiente, pero yo puedo hacerlo solo, porque llevo toda mi vida haciéndolo solo. No es algo nuevo. ¿Quién va a salir peor parado de una experiencia traumática? ¿Quién va a tener menos recursos para integrar una experiencia traumática? ¿Quién se va a quedar completamente desarmado o desarmada ante una experiencia traumática? Básicamente los apegos ambivalentes. Quédense con un dato. La diferencia de los modelos vinculares sí tiene un elemento cultural interesante. No vamos a señalar aquí a nadie, pero sería interesante si viéramos hacia atrás a... Perdón. Vale. Digo, sería interesante si miráramos hacia atrás y si miráramos en nuestras sociedades, en la suya y en la mía y en la de todas las personas que estamos aquí, porque hay sociedades que generan más apegos ambivalentes, sociedades que generan más apego evitativo y sociedades que generan más apego seguro. Entonces no vamos a hacer un análisis sobre Uruguay para que nadie se vaya preocupado a casa, pero yo les recomiendo como trabajo personal que hagan un poco de consciencia alrededor y miren cuáles son los mensajes que reciben más habitualmente de las madres, de sus madres, de las madres de sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante que estos tres modelos vinculares son modelos organizados. Nos queda qué pasa cuando no existe esa organización, que se llama estructuralmente y técnicamente apego desorganizado. Es interesante darse cuenta que al apego desorganizado yo no llego solo a través de la vivencia de maltrato, o sea, evidentemente la vivencia de maltrato o de violencia por parte de la figura de apego es una de las causas de apego desorganizado. ¿Por qué? Porque me rompe y me destruye. Pero a la desorganización se llega también a través de la evitación extrema. La evitación extrema es negligencia. Un modelo evitativo extremo lo calificaríamos de figura negligente, lo calificaríamos de forma de maltrato, porque una figura de apego que no garantiza y que no atiende las necesidades del niño es una figura negligente. Con lo cual, tengamos presente que la evitación extrema es una forma de negligencia. Me voy a pelear con el micrófono. A lo mejor si me pongo de pie y lo cojo en la mano acabamos antes. Digo, es que como ayer no tuve problema, ¿a que sí? ¿A que va a ser mejor? Vale. Entonces, a la evitación extrema, a la desorganización podemos llegar a través de la evitación extrema. La ambivalencia extrema genera dependencia emocional, es decir, violencia emocional, y los modelos afectivos en general rígidos generan vulnerabilidad. Y este es uno de los temas que tenemos que visibilizar. Entonces, el apego desorganizado dificulta la creación de una identidad sólida. Ya les digo, yo no quería dar una explicación entera, pero sí necesito, para establecer la relación entre el trauma y los modelos de apego, explicar esto mínimamente. El apego desorganizado va a impedir la generación de una identidad sólida, va a hacer la falta de una figura vincular sólida, va a tener dificultades a la hora de construir los modelos afectivos, por supuesto, y va a generar, el apego desorganizado es una vivencia traumática de por sí. Yo no necesito, cuando hablamos de trauma, es muy interesante porque la gente piensa, vamos a ver, trauma, un accidente de coche. Trauma, un tsunami, trauma, un asesinato, trauma, un robo, trauma, una violación, trauma. Todo esto es lo que, cuando yo menciono la palabra trauma, la gente tiene en la cabeza. Pero tener una madre que te diga todos los días eres una mierda, sí, que te ponga la mano encima nunca. Un padre que te ignore completamente, que tengas hambre y te diga no tengo tiempo,
no te voy a atender, te doy de comer cuando a mí me conviene. Unos padres que tengan a su bebé de 6 meses a las 12 de la noche en una terraza al aire libre porque les apetecía irse a cenar con sus amigos. ¿A que no? ¿A que eso no entra dentro de la concepción de trauma? Pues es interesante darse cuenta de que la vivencia de trauma no es solo un acontecimiento puntual. Cuando yo tengo una negligencia mantenida en el tiempo, genero una vivencia de trauma. Entonces, la concepción que nosotros tenemos en la cabeza respecto a lo que es un trauma, hay que revisarla, porque hay relaciones traumáticas, hay vivencias pequeñas mantenidas en el tiempo que se vuelven vivencias traumáticas. ¿Por qué? Porque dejan a las personas sin recursos para afrontarlas, sin recursos para integrarlas. Un trauma es una vivencia, para mí, la definición básica es una vivencia emocional tan fuerte que me deja sin recursos para afrontarla, que no puedo integrarla. Cuando mi madre o mi padre me dicen no tengo tiempo para darte de comer, cuando mi madre y mi padre me dicen tú viniste de casualidad, como yo decía ayer, a ti nadie te esperaba, vamos, has venido aquí de purita chorra, eso es una vivencia traumática. ¿Por qué? Porque no tengo recursos para integrarlo, porque lo que me estás diciendo es que no querías que naciera. Eso nadie puede integrarlo. Y eso no entra en nuestra lista de traumas estructurados psicológica y profesionalmente. Y en ese sentido, yo esta imagen la explico mucho en los talleres porque viene de la psicología existencial y a mí me parece muy interesante. Y es la siguiente: la vida se compone de 2 elementos, la intemperie y la responsabilidad. La intemperie tiene que ver con asumir que todo lo importante que nos pasa en la vida, todo lo importante de la vida, nada de ello lo hemos decidido. No decidimos la familia en la que nacemos, no decidimos el lugar en el que nacemos, no decidimos la enfermedad, no decidimos la muerte, no decidimos un accidente, no decidimos que nos quieran, elemento interesante que se puede convertir en traumático. Decidimos querer, pero no que nos quieran. Nada de todo lo esencial de la vida lo hemos decidido. Hay un elemento esencial de la vida que es saber que vivimos a la intemperie, que no tenemos capacidad de manejar la vida, de controlar la vida. Para poder con eso hay gente que no puede con la intemperie y entonces vive vidas prefabricadas, que digo yo. Esto va de estudia, porque seguro que si estudias vas a tener trabajo, porque como todo el mundo que ha estudiado tiene trabajo, ¿verdad que sí? Esto va de que estudies, no se te ocurre no estudiar. Después va de que te emparejes, no vaya a ser que te plantees que puedes vivir sola y feliz, porque eso no entra dentro del esquema. Luego, espera, importantísimo, hipotécate. Cómprate una casa e hipotécate, porque no vaya a ser que pienses que puedes no hipotecarte. Entonces, si yo sigo el esquema prefabricado y predefinido, todo irá bien. Si estudias, trabajas y tal, te emparejas, te hipotecas tal y sigues el camino establecido por todo el mundo, entonces todo va a ir bien. La gente no puede con la intemperie. Asumir que vivimos en la intemperie significa asumir que no controlamos. Y la gente no sostiene esta falta de control. Por otro lado, tenemos la responsabilidad, que significa los ingredientes, como yo digo siempre, esto es como cocinar. Los ingredientes del plato nos los dan. A mí me gustaría hacer una ensalada de lechuga, tomate, pimientos y cebolla y solo tengo pimientos. Pimientos guays, pero solo pimientos. Es mucho más complicado hacer una ensalada rica solo de pimientos que hacer una ensalada rica cuando tengo de todo. Los ingredientes del plato yo no los decido, pero con los mismos ingredientes hay gente que cocina platos exquisitos y gente que cocina auténticas porquerías. Hay un segundo elemento de la vida que tiene que ver con la responsabilidad. La vida acaba siendo lo que somos capaces de cocinar con aquello que nos dieron. ¿Nos hubiera gustado tener otros ingredientes? Bienvenidos al mundo real, a todos. A mínimo que reviséis vuestra vida, todos hubierais querido ingredientes distintos de los que tenéis en algún aspecto, pero son los que tenéis. No habéis opinado, nadie os ha preguntado sobre eso. Nadie os ha preguntado si os parecía bien vuestra madre o vuestro padre, son los que os han tocado. Los ingredientes nos los dan. La vida es la mezcla de la intemperie y la responsabilidad. De nuevo, hay gente que no soporta la responsabilidad, que no quiere la responsabilidad, que se coloca como víctima permanente. Es que la vida me ha tratado mal, es que no he tenido suerte, es que no me ha tocado, es que no... Entonces, cuando yo decía ayer la diferencia entre un niño y un adulto, un niño en el esquema de la autonomía y la protección está abajo, necesitado de todo tipo de protección. Un adulto está arriba,
ya es autónomo para tener responsabilidad. Esta es la diferencia entre ser niño y ser adulto. Cuando eres adulto, eres responsable de lo que haces. Si un adulto viene y me dice, mis padres me maltrataron cuando era pequeño, yo le voy a decir, ¿y qué has hecho con ello? Porque ya eres autónomo para buscar ayuda, eres autónomo para hablar de ello, eres autónomo para contárselo a tu pareja, eres autónomo para hacer un montón de cosas que los niños, niñas y adolescentes no pueden hacer si no se les da el apoyo necesario. Así que algunos elementos claves en la intervención cuando tenemos que intervenir con niños con experiencias traumáticas, teniendo en cuenta sus modelos vinculares. Uno, constantemente tenemos que, hay un hilo que en un desarrollo sano está unido y en un desarrollo con una historia de trauma se rompe, que es el hilo entre el amor y el cuidado. Nosotros sabemos que los demás nos quieren porque nos cuidan, porque garantizan nuestra protección. Un bebé no sabe que su madre le quiere, un bebé lo que sabe es que le dan de comer cuando tiene hambre, que le tapan cuando tiene frío, que le consuelan cuando está triste, porque le cuidan, sabe identificar a las personas que le quieren. En un desarrollo sano, el amor y el cuidado van de la mano. En un desarrollo con trauma, con una historia de trauma, el amor y el cuidado no van de la mano. Ese hilo se ha roto. Con lo cual entramos en los modelos destructivos, que luego se replican en otras relaciones. Necesitamos reconstruir ese hilo entre el amor y el cuidado. Por eso los entornos seguros, por eso las pautas de cuidado de las que hablábamos ayer. Porque solo cuando conseguimos que los niños, niñas y adolescentes se sientan cuidados, aprenden a reconstruir sus modelos afectivos. Los modelos afectivos no los van a reconstruir hablando, los van a reconstruir con vivencias cotidianas de cuidado. Segundo elemento esencial, si no conseguimos que recuperen la conexión interna, esa conexión emocional interna, no van a poder integrar la historia de trauma. Para sobrevivir a un trauma, por definición, yo voy a cortar la conexión emocional. Si no, no voy a sobrevivir. Una de las pautas esenciales para sobrevivir a un trauma es dejar de sentir. Luego, uno de los elementos de trabajo esenciales para nosotros es conseguir que los niños recuperen su conexión interna. Es decir, conseguir que puedan llorar, conseguir que puedan enfadarse, conseguir que puedan pegar, conseguir que puedan estallar. Uno de los elementos interesantes es el manejo que hacemos en el sistema de protección de la rabia. La rabia es un elemento esencial de supervivencia. Es la emoción que utilizamos para sobrevivir al dolor. El sistema de protección está lleno de niños, niñas y adolescentes enfadados, porque fue el modo que encontraron de sobrevivir. Y cuando les decimos, estate quieto, estate tranquilo, siéntate, además se lo decimos con este tono, que es el mejor para hablar con alguien que está enfadado, y entonces les hacemos sentarnos y ven al despacho, que vamos a hablar. Sí, es exactamente lo que necesitan. En vez de irnos a jugar al básquet con ellos, en vez de irnos a dar un paseo con ellos, en vez de dejarles que peguen a algo, a una almohada, que hagan lo que les dé la gana, que griten, que chillen, que digan lo que necesitan decir y no pudieron decirles a esas figuras de apego porque dependían de ellos para sobrevivir, y a nosotros sí nos lo pueden decir. En vez de dejar y conducir esa rabia como un elemento de integración del trauma, lo negamos, lo minimizamos y además lo castigamos y lo penalizamos. Entonces, uno de los elementos interesantes cuando uno habla de trauma es pensar cuál es el papel que le estoy dando a la rabia en ese manejo del trauma. Entender que el amor está unido a la fortaleza emocional, que lo que preserva o ayuda a integrar un trauma esto no va de inculcar miedo, esto no va de no vayas con desconocidos, no salgas, no hagas. Al revés, la protección tiene que ver con la red. Luego la protección tiene que ver con dos elementos esenciales, tener una red de amor y tener una buena conexión emocional. ¿Qué es lo que voy a conducir? ¿Qué es lo que voy a intentar? Que los chicos y las chicas vuelvan a confiar en los demás, vuelvan a abrirse a los demás. Luego, esto no va de inculcar miedo, esto va de generar fortaleza emocional y de conducirles a tener una red de amor. Yo, cuando reviso las redes, cuando reviso los programas de intervención que se hacen con los chicos y las chicas, me falta red por todos lados. Si no conseguimos que los chicos tengan amigos, si no conseguimos que tengan amigos fuera de los hogares, que inviten a chicos de la escuela a los hogares, que vayan de los hogares a dormir a casas de amigos, que vuelvan, que hagan celebraciones de cumpleaños abiertas, que si no conseguimos integrar a los chicos al sistema de protección en una red, cumplen los 18 y se quedan en la calle, sin nada, sin recursos, sin nadie a quien acudir, salvo su familia. Con lo cual, vuelven con su familia para sobrevivir. Y nosotros, como sistema, hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no les hemos dado una red protectora.
Y la red protectora no se puede limitar a los recursos de protección, porque entonces, cuando acaba la protección, les dejamos solos en la calle. Esto es una red de amor. Para mí esta es mi imagen de la red de amor. La red de amor se compone de los vínculos verticales y los vínculos horizontales. Los vínculos verticales son las figuras de apego, son aquellos que garantizaron nuestra subsistencia, que normalmente para la mayoría de la gente son ese tronco y esa raíz. Para la mayoría de la gente son los que han hecho de padres con nosotros y los que hacemos nosotros de padres con ellos. Y ojo con la formulación, porque ser un vínculo vertical, ser una figura de apego no tiene nada que ver con parir. Y lo voy a repetir, ser figura de apego no tiene nada que ver con parir. Ser figura de apego tiene que ver con las noches sin dormir, los zumos de naranja cuando están enfermos, los cuentos antes de dormir, las lágrimas. Eso es lo que te convierte en figura de apego, el cuidado, no parir. Hay gente que pare y no es figura de apego, hay gente que no pare y se convierte en figura de apego. Ser figura de apego tiene que ver con el cuidado. Entonces, nuestro tronco y nuestras raíces son los que nos cuidaron y garantizaron nuestra subsistencia y a las que nosotros se lo garantizamos. Para la mayoría de la gente son nuestros padres y nuestros hijos. La naturaleza es sabia y si os fijáis en el árbol, normalmente uno pierde a los padres cuando ya tiene hijos. Con lo cual siempre hay un hilo a la vida, siempre hay un hilo a la tierra. Cuando la gente pierde a los padres antes de tener hijos, se queda colgando, porque se queda sin raíces. Tiene la sensación de estar sin hogar, que es una sensación, anulamos la pertenencia de la que lo hablaba Nelly ayer, con lo cual dejamos a la gente en una situación traumática. Y luego están los vínculos horizontales, que son todos los demás. Empezando por nuestros hermanos, que no deben ser figuras de apego, son compañeros de camino, no figuras de apego, son figuras vinculares, no figuras de apego. Deben ser compañeros de juego, compañeros de camino, no deben ser nuestras figuras protectoras. Cuando en una familia amplia los hermanos mayores acaban cuidando de los hermanos pequeños, tanto los hermanos mayores como los hermanos pequeños salen dañados, porque los hermanos pequeños pierden a los padres como figura de apego prioritaria y los hermanos mayores pierden su infancia. Así que la parentalización de los niños es una experiencia traumática y tenemos que entenderla así. Entonces, empezando por nuestros hermanos, siguiendo por nuestros amigos, acabando nuestra pareja, todos esos son compañeros de camino. Fijaos en el árbol, imaginaos un árbol sin ramas. En las ramas están los pájaros, en las ramas están las flores, en las ramas está la vida. Una vida sin vínculos horizontales es una supervivencia, pero no es una vida plena. Por eso no hay vida plena sin red de amor. La red de amor está en los vínculos horizontales, la supervivencia está en los verticales. De nuevo, si una experiencia traumática me lleva de un vínculo horizontal, el árbol se sacude así, pero mi raíz queda, mi tronco queda y yo salgo adelante. Ahora, como la experiencia traumática me lleve de las raíces, el árbol entero se envenena y se pudre y se muere. Para mí, los árboles en general, son... El otro día que estuve en los bosques de secuoyas en California y me abrazaba así a las secuoyas de 80 metros con mi hijo y miraba y pensaba, esto literalmente es la vida, pero a veces se nos olvida. Así que, ¿qué necesito? Y con esto voy a acabar. ¿Qué necesito que se mire? ¿Vale? Cuando hablamos de trabajar con niños y niñas con experiencias traumáticas, entendiendo todo esto que hemos hablado sobre cómo un modelo vincular puede condicionar el efecto de la experiencia traumática en el desarrollo del niño, ¿qué cosas necesitamos mirar? Necesitamos entender que cuando los casos de trauma infantil son por maltrato, entender entonces que el niño o la niña van a hacer lo que tengan que hacer para justificar el maltrato. ¿Por qué? Porque se están salvando a sí mismos. No están salvando a sus padres, se están salvando a sí mismos. Negar el maltrato, minimizarlo, decir que sus padres son maravillosos, que solo les pegan cuando están borrachos, que en el fondo les quieren, aunque nosotros no lo entendamos. Todo eso que escucháis permanentemente a los niños y a las niñas decir, lo están diciendo para sobrevivir. Y lo están diciendo específicamente, os lo vais a encontrar sobre todo cuando el maltrato les haya llegado por parte de sus figuras de apego, porque están afrontando algo que no les permite sobrevivir. Y nuestro objetivo básico es sobrevivir. Incluso cuando esas estrategias les lleven a destruirse, a aislarse, a disociar, a desarrollar diferentes niveles de patología. Harán todo eso, pero estarán sobreviviendo. Y aquí estamos para sobrevivir. ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos ver la disociación como medio de supervivencia. No me voy a meter a definir la disociación porque se nos iría el tiempo, esto sería otra charla distinta. Necesitamos ver el dolor.
Ayer la persona que hizo esto que casi me hace llorar, el resumen, que dijo que yo había conseguido que por encima de la conducta se viera el dolor. Si yo consiguiera que la gente viera el dolor que hay detrás de cada conducta, por muy destructiva que esa conducta sea. Cuando yo he vivido cantidad de situaciones de agresión por parte de niños y de adultos, mi contestación siempre es: ¿qué mal debes estar para tratarme así? ¿Cuánto debes estar sufriendo para tratarme así? Para llamarme hija de puta, para gritarme, chillarme, pegarme, decirme que me vas a matar y que me vas a acuchillar. Mi contestación siempre es esta: qué mal debes estar para tratarme así, porque es verdad, nadie acuchilla a otra persona porque sí, nadie mata a otra persona o insulta a otra persona porque sí. Si eres capaz de ver el daño y el dolor y el sufrimiento que hay detrás, eres capaz de manejar cualquier conducta que te llegue. Si te dejas llevar por el miedo propio tuyo de tu amenaza de subsistencia, porque claro, cuando alguien te amenaza con una navaja, la que engancha y conecta emocionalmente con su necesidad de supervivencia soy yo, que me están a punto de acuchillar. Y ahí es cuando mi propio miedo se pone por encima de mi conexión con el dolor del niño que tengo delante. Así que solo si yo tengo capacidad para priorizar el dolor de él o de ella sobre mi propio miedo, puedo manejar una situación de crisis. Cuando yo hago formaciones de intervención en crisis, sobre cómo manejar intervenciones en crisis, tiene que ver con esto. Solo cuando la persona es capaz de mantener la mirada al dolor del otro por encima del miedo propio, entonces maneja la crisis. Tendremos que ver los modelos afectivos que tienen dentro para ver exactamente qué bagaje tienen para poder sobrevivir al trauma y entender siempre el conflicto de pertenencia al que entran cuando estamos planteándoles salir de la familia, no salir de la familia, aceptar el trauma por parte de la familia. Es decir, cuando, por ejemplo, esta mañana en la mesa se hablaba de los niños y niñas víctimas de violencia de género y se decía lo que nos ha costado entender que los niños y las niñas son tan víctimas de la violencia de género como sus madres. Hay un trabajo dolorosísimo con los niños y niñas víctimas de violencia de género que es trabajar su concepto, su vivencia de su padre, que no deja de ser su padre. Y diferenciar la conducta de maltrato del vínculo afectivo que tienen con sus padres es una parte dolorosísima del trabajo terapéutico con los niños y niñas víctimas de violencia de género. Ver las conductas como manifestación del daño, plantearse qué me pasa a mí con esto. Esa pregunta es una pregunta constante que tenemos que tener como profesionales, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Cómo está reaccionando mi tripa? ¿Cómo está mi miedo con todo lo que está pasando? Y entender el hilo narrativo de la historia de trauma, que es uno de los elementos esenciales en la intervención terapéutica. Y una cosa importante, que también lo explico siempre en las formaciones, esta mirada dual. Cuando la gente está dañada, cuando el trauma no se manifiesta solo en externalización, se manifiesta siempre en la pérdida de autorregulación. Y la pérdida de autorregulación tiene dos caras. La cara externalizadora, que la saca hacia afuera, la cara internalizadora, que la saca hacia adentro. El que saca la desregulación hacia afuera, agrede. El que saca la desregulación hacia adentro, se autoagrede. El que saca la desregulación hacia afuera, come sin parar. La obesidad y la bulimia son desregulación externalizadora. El que saca la desregulación hacia adentro empieza con la anorexia y deja de comer. El que saca cualquier nivel, el que saca la desregulación hacia afuera le llamamos hiperactivo. El que saca la desregulación hacia adentro no para de dormir y no se mueve, pero esos no nos llaman la atención porque nos vienen muy bien, no nos molestan, porque este es el punto. El problema viene a que el sistema mira la externalización. No solo mira permanentemente la externalización, sino que la califica de peor pronóstico y de más daño, cuando en realidad el mayor daño, si volvemos a la supervivencia, ¿cuál es? ¿La agresión al otro o la autolesión? La mayor gravedad siempre está en la internalización. Los trastornos, la patología más difícil de tratar siempre es toda la que tiene que ver con internalización. Las autolesiones, la anorexia es mucho más difícil, los consumos, todo lo que tiene que ver con destrucción interna es mucho más difícil de trabajar que la externalización. Y en ese sentido, esta diferencia entre agredir y autolesionarse, que en el trabajo en protección es un elemento esencial. Yo prefiero que un niño me pegue a que se corte. 1000 veces.
porque en el momento que se está cortando significa, uno, que ha desconectado, ha perdido la conexión interna, no solo emocional, sino física, porque es capaz de hacerse daño a sí mismo y no sentirlo. Mayor nivel de gravedad, imposible. Segundo, su existencia le da igual. Ha perdido todo valor emocional, con lo cual por eso puede autoagredirse. Tercero, está utilizando las autolesiones para sentir algo, para sentirse vivo, que esa es la adicción a la autolesión. En fin, el nivel de gravedad el que estoy afrontando cuando un niño se corta es de tal envergadura que a mí son los casos que me dejan sin dormir. Cuando en mi trabajo los que me dejan sin dormir son estos niños. No me dejan sin dormir los que pegan, y los que agreden, y los que gritan, y los que chillan, porque todos esos lo están sacando y se están preservando a sí mismos. A nosotros nos pondrán fatal y nos meterán en muchos problemas, pero desde luego ellos están mejor. Yo puedo dormir. Cuando me quedo sin dormir es cuando tengo el otro. Entonces, tengamos en cuenta que no es lo mismo la explosión que la desorganización. Yo puedo enfadarme, pero estar integrado. No es lo mismo el control que la seguridad. Esto lo dije ayer, pero tengo que volver sobre ello. Porque cuando la gente empieza con trastornos de TOC, con necesidad de... El TOC es un trastorno al que hay que mirar, hay que saber mirar desde aquí. Cuando una persona empieza a necesitar controlar su entorno, empieza con problemas de fobias, de manías, de conductas obsesivas, de compulsiones, lo que está diciéndote es: me estoy deshaciendo por dentro. Y como me estoy deshaciendo por dentro, intento mantener el control sobre lo externo para poder sobrevivir. Y tener en cuenta que todo lo que se vive emocionalmente y corporalmente y no se le da forma, eso es lo que acaba el trauma. Cuando el trauma llega, el trauma necesita tomar forma. Entonces hay todo un trabajo que tiene que ver con dar forma a la memoria corporal del trauma. Sobre todo cuando ese trauma ha llegado antes de que los niños empezaran a hablar. Los niños que han sido abusados sexualmente desde que eran bebés crecen creciendo que el abuso sexual es la manera normal de relacionarse. Crecen creciendo que su cuerpo es una posesión de otro. Crecen creciendo que la afectividad va unida a la sexualidad y a la genitalidad. Crecen creciendo que eso es lo que los hacen los padres a cualquier niño. Eso, el nivel la magnitud de ese daño, y además crecen con la memoria corporal de todas y cada una de las agresiones sexuales que han vivido, que se les queda metido en el cuerpo. Trabajar la memoria corporal es uno de los elementos esenciales del trauma, porque podemos trabajarlo verbalmente, pero como no integremos la memoria corporal del trauma, el daño permanece en las células, por decirlo de alguna manera. Así que miren la internalización, no solo la externalización, localicen los disparadores físicos que disparan los eventos, los casos de historia de trauma. Esto, si me da tiempo después en las preguntas lo explico, que si no me voy a pasar de tiempo. Trabajen la red protectora de vínculos horizontales, por favor. Si quieren que un niño integre su historia de trauma, necesita una red de amor en la que apoyarse. Nadie integra su historia de trauma solo. Si no les dan una red de amor, una red de vínculos horizontales, no van a poder salir adelante. Tengan presente la diferencia entre que el trauma le llegue de una figura de apego a que le llegue de un vínculo horizontal. Integren el trabajo corporal para integrar la memoria corporal, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y entiendan que el trauma produce daño cerebral. En esto podríamos hacer toda una sesión sobre neurobiología, que estuve tentada a meter neurobiología, pero dije no nos vamos a pasar hoy, pero el trauma produce daño cerebral. Uno de los elementos que estamos empezando a asumir es que trabajamos en el sistema de protección, trabajamos con niños y niñas con discapacidad. Hasta que no nos enteremos de esto, de que la discapacidad se produce no solo por una patología externa, sino que la vivencia de estrés producida por el trauma mantenida en el tiempo produce microinfartos cerebrales. Los niños y niñas con los que trabajamos tienen daño cerebral. Cuando uno hace no sé si ustedes lo han visto, a mí que me ha tocado ver bastantes, ha sido alguna ocasión que me echaba a llorar. Cuando uno ve los escáneres de los niños y niñas víctimas de maltrato continuado en el tiempo y ven que son iguales que los de los ancianos con demencia senil, entiende lo que es el maltrato, entiende lo que es el trauma complejo. El trauma hace que tú pongas en marcha una serie de mecanismos hormonales que no me voy a extender para sobrevivir, que producen, cuando no los puedes parar, producen daño cerebral. Cuando yo como madre voy al parque a jugar y mi hijo se cae y se hace una brecha en la cabeza, o disocio o no llego al hospital.
Entonces corto la conexión emocional, me pongo el switch ejecutivo, cojo al niño, dejo de sentir que la sangre de la cabeza de mi hijo me está cayendo por encima de la ropa, porque como me dé cuenta de eso me pongo a llorar y estallo y llego al hospital. Cuando volvemos a casa con mi hijo con la lesión curada, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que me pasa? Que me vengo abajo, me entra una llorera espeluznante, duermo 12 horas seguidas y me siento como si me hubiera pasado una pisonadora por encima. Eso es integrar el trauma, no pasa nada. Ahora, si no tengo esa opción, porque hoy es la herida, mañana es la paliza, pasado es tal, el otro es no sé qué, nunca puedo bajar, nunca puedo desactivarme. La activación mantenida en el tiempo acaba produciendo derrames cerebrales. Así que cuando ustedes tengan la sensación de que los niños y niñas con los que trabajan no les entienden, cuando les repitan 7 veces las cosas y ustedes les digan, pero si te lo he dicho 7 veces ya, ¿por qué no me haces caso a la primera? No les están llevando a la contraria, es que no les entienden. Y así sucesivamente. Hay un elemento que todavía distamos mucho de haber integrado, que es entender que en el sistema de protección trabajamos con niños y niñas con discapacidad. Cuando escuchaba la mesa anterior la parte de los juicios y de las declaraciones de los niños, este es un tema fundamental. Porque estamos entrevistando a los niños y niñas con historias de trauma como si fueran niños y niñas con plenas capacidades, que pueden entender cualquier pregunta que yo les haga, cuando en realidad tienen un daño cerebral que les hace difícil poder contestar en condiciones los interrogatorios que les hacen. Los límites, ¿se acuerdan? Que la he repetido de ayer, los límites que no se pueden cruzar, no me voy a extender, y ¿qué necesito hacer entonces para trabajar? Y con esto acabo, para trabajar con niños y niñas con historias de trauma. 1, el autocuidado sistemático. 2, la red de apoyo, la digo y repetiré. 3, la consciencia y la presencia, la hablamos ayer. Y 4, nuestros propios espacios de seguridad. Cuando sostenemos, como se decía esta mañana, cuando sostenemos el dolor de los demás de tal manera, cuando tienes que trabajar con historias de trauma permanentemente, o tienes un lugar en el que sacar ese dolor, un lugar en el que dar forma a ese dolor, un lugar en el que elaborar ese dolor, o el que acaba siendo víctima de trauma eres tú. Porque yo insisto, el trauma no es solo la cuchillada, el accidente de coche o la violación. El trauma también es una vivencia de inseguridad y de dolor mantenida en el tiempo que no tengo lugar para elaborar. Si no tengo lugar para colocar eso se va a acabar convirtiendo en una vivencia traumática. ¿Qué es lo que pasa con los profesionales que no nos cuidamos adecuadamente? Que acabamos enfermando físicamente o enfermando psicológicamente. Todas las profesiones que trabajamos con personas tenemos el índice más alto de problemas de salud mental de todas las profesiones. Entonces, esto no es una opción. Si uno quiere permanecer durante años trabajando en esto, uno tiene que aprender a cuidarse y a encontrar un lugar donde elaborar no solo el dolor que a ti te causa, el dolor del otro. Pensar que yo voy a poder trabajar con personas con historias de trauma sin dolerme, sin sufrir y sin quedarme tocado o transformado por esa experiencia es no entender cómo funciona el trabajo que hacemos. Gracias.